La Gran Cabalgata. 150 años de ferrocarril en Austria. El día 21 de noviembre de 1987 tuvieron lugar los actos conmemorativos del 150 aniversario de la circulación del primer tren por tierras de Austria. Ocurrió en el trayecto entre Floridsdorf y Deutsche Wagram. El punto culminante de esta conmemoración fue el desfile de trenes, que bajo el lema Pasarela del ferrocarril hizo vibrar de entusiasmo a los aficionados reunidos en Strasshof durante 4 fines de semana consecutivos. En los antiguos talleres de Strasshof, convertidos hoy en precioso museo del ferrocarril, desde que la era de la tracción vapor tocó a su fin, reposan esperando impacientes el momento del desfile las viejas locomotoras. Envuelve de nuevo al lugar aquella humeante atmósfera que durante un siglo dominó los caminos de hierro de todo el mundo. El personal ha dado los últimos retoques a la 97-208, una antigua locomotora de cremallera de las minas de Steiermark. Con la última luz de la tarde, esta máquina remolca a la 50-1171, a la preciosa 671 de la GKB, así como a la 56-3115, con el fin de recoger sus respectivas raciones de carbón. Hacen falta muchas vagonetas para llenar el insaciable tender de la 50-1171. Aquí se han congregado locomotoras de vapor de todas las épocas, pertenecientes a las distintas compañías y zonas administrativas del antiguo imperio austrohúngaro. En los viejos talleres que no han sido modificados y en los que todavía se aprecia la patina de los tiempos de la tracción vapor, descansan unas junto a otras las locomotoras de los antiguos estados. La 78-618, la 109-109, la 310-23 y la 52-7594. Echemos un último vistazo a esta reunión única antes de que el sol desaparezca por el horizonte. Mañana del día del desfile. El humo y el vapor llenan de ambiente tanto el interior como el exterior de los talleres. El corazón de los amigos del vapor palpita presuroso. Sin embargo, a los responsables aún les resta mucho trasiego hasta que al inicio del desfile todas las locomotoras hayan sido enganchadas en el orden previsto a sus correspondientes vagones.
También las grandes estrellas han salido ya de los talleres y reciben los últimos retoques. La 109-109, destinada a remolcar rápidos, avanza ya con los coches acoplados hasta el depósito de agua. En el carril de salida desde los talleres a la vía principal, que discurre por delante de las gradas de los espectadores, la 109-109 se encuentra con la 50-1171, a la que ya le han sido enganchados sus vagones de mercancías. Vía libre para la 17 y su histórico tren de mercancías. Se trata de una locomotora con tender y 3 ejes acoplados. La 269, de nacionalidad húngara, se dirige ya a su convoy. El fogonero había ido a por el almuerzo y ha estado a punto de perder la salida de la locomotora.
Wir kommen mit Wand durch, ja? Die fahren durch? Ja, okay. A la entrada de la línea principal, cuya segunda vía será utilizada por la mayoría de las locomotoras no accionadas por vapor, la vieja 269 con sus coches de viajeros hace un descanso. Ha llegado el momento de despachar el almuerzo que ha traído el fogonero. Desde Checoslovaquia ha llegado la 498-106, una locomotora de 4 ejes motores destinada a trenes expresos. Este modelo fue fabricado por Škoda en Pilsen durante los años 1954 y 1955. Esta disposición de ejes 241 es denominada Albatros en el argot de los ferroviarios. La 498 es la locomotora de vapor más moderna del desfile. Está provista de doble chimenea, cojinetes de rodillos, levantahumos y alimentador mecánico de carbón o stoker. Los primorosos cuidados que dedica el personal checo a esta locomotora de museo se reflejan en su interior, impecablemente pintado en rojo. El fogonero remueve las brasas sobre la rejilla. Fuera, la aguada abastece al tender. La 498-106 y sus coches de ejes pueden ya continuar lentamente su camino en dirección a la pasarela del desfile. En las gradas se concentran ya los primeros espectadores. Al fondo, las locomotoras eléctricas sitúan los trenes en su lugar de espera. Vía libre, se abre el desfile. El primer vehículo es a la vez el más reciente, el nuevo automotor diésel 5047-001, al que junto a los todavía no entregados coches modernos le ha sido encomendada la misión de modernizar el transporte en las líneas secundarias.
En consonancia con el lema Los trenes y su evolución a través del tiempo, un funcionario ataviado al estilo del Imperio Austrohúngaro pedalea ante los ojos de los espectadores subido a esta dresina, una antigua bicicleta de raíles. Junto a la caseta de señales, situada poco antes de la pasarela de trenes, la antigua locomotora de guerra 52 7612 se pone en marcha arrastrando su clásico cargamento de carbón. Las locomotoras de la serie 52, herencia alemana de la posguerra, fueron una imagen habitual en las vías férreas austríacas de aquellos años. La 52 7612 perteneció durante años al parque ferroviario de Strashof y Viena Norte. Esta máquina de 5 ejes acoplados prestaba servicio en las líneas del norte. A fin de que el público pueda apreciar el sonido de una locomotora de vapor, esta se detiene brevemente ante las gradas de los espectadores, poniéndose luego en marcha a todo vapor. La 52 7612 fue construida en 1944 por la fábrica de locomotoras de Floridsdorf y entregada a los antiguos ferrocarriles del Reich. Prestó servicio durante 34 años hasta que el 20 de enero de 1978 se decidió su jubilación. Fíjense en su curioso tender. La 498-106 checoslovaca ya está lista, pero antes desfila la moderna 1063, locomotora eléctrica de corriente trifásica arrastrando vagones de mercancías de gran envergadura tipo Fals para el transporte de material a granel. La serie 1063 también puede utilizarse en el transporte internacional gracias a ser multitensión. Ahora es el turno de la tricilíndrica de alto recalentamiento 498-106 y sus coches de viajeros. Tras la guerra, la serie 498 fue utilizada también en la zona checa en los antiguos ferrocarriles del norte. Sin embargo, la composición remolcada por la 498 no es la habitual de esta serie. Los ferrocarriles checoslovacos utilizaron esta locomotora principalmente para trenes pesados de mercancías. Selbstverständlich mit den Originalwaggons ausgestattet. Angetrieben wird diese Lok von einem Heißdampf-Dreizylinder-Triebwerk. Aunque fabricada en los felices 20, en la década de los 70 la serie austríaca 77 todavía prestaba servicio en las líneas que parten desde Viena hacia el norte.
Herstellungsdatum 1927. Esta locomotora tender de rodaje 231 fue construida en 1927 en los talleres Krauss, recibiendo inicialmente el número 629-59 en los ferrocarriles austríacos de entonces. In Österreich. En la década de los 30, los ferrocarriles austríacos comenzaron su modernización. A aquella época corresponde este automotor diésel eléctrico de la serie VT42. Esta unidad, con el número 504214, jubilada en 1987, fue el último ejemplar en activo. En el año 1962, los ferrocarriles austríacos inauguraron las primeras vías electrificadas en el trayecto Viena-Gassendorf. Ello hizo posible una red de cercanías con una frecuencia de paso de pocos minutos. La 4030-210 era uno de los modelos más extendidos en esta y otras vías electrificadas de la metrópolis de Viena. Con ocasión de este desfile, la 4030-210 ha recuperado su decoración original de principios de los 60. Auch diese Garnitur hatte zwischenweilig eine gänzlich andere Zeit als Anlass dieser Parade der Züge wurde die Originallackierung wieder zum neuen Leben erweckt. Und das ist das wohl älteste Stück, das wir heute im Rahmen dieser... La locomotora más antigua del desfile, la Lykaon. Esta máquina con el depósito de agua sobre la caldera, disposición que se abandonó muy pronto por razones de estabilidad, resulta hoy un tanto exótica, pero no hay que olvidar que data del año 1851. En su momento la construyó una compañía con sede en Viena, la Haswelsche Lokfabrik, fábrica de locomotoras Haswell. Estaba destinada al transporte de mercancías ligeras en los ferrocarriles del norte del emperador Fernando. En su juventud recorrió el país como locomotora con el tender independiente, hasta que en 1872 fue modificada y convertida en una locomotora tender, utilizándose entonces para maniobras en las estaciones. El depósito para el almacenamiento de agua se colocó sencillamente encima de la caldera, un sistema no muy utilizado en Centro Europa. Hasta 1923, la Lykaon estuvo al servicio de los ferrocarriles estatales para pasar luego a trabajar en una fábrica de cerveza hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después de llevar muchos años convertida en pieza de museo, en 1985 fue conducida a los talleres Nittelfeld para volver a ser puesta en estado de marcha. Para que la Lykaon pueda frenar en condiciones, el antiguo vagón de mercancías ha sido equipado con un compresor que genera aire comprimido. Un ruidoso motor de 2 tiempos impulsa este vehículo, con el cual la pareja de funcionarios ataviados al estilo de la monarquía austrohúngara anuncian el siguiente grupo de trenes. Su cartel dice: las vías férreas alcanzan la cuenca del Danubio. Esta 104401 fue en 1974 el primer prototipo de la hoy extendida serie 1044 de los ferrocarriles austríacos. En la actualidad ha sido convertida en locomotora de pruebas, alcanza los 250 km/h y sirve de plataforma para una futura generación de locomotoras de alta velocidad. Enganchado a ella podemos ver un vagón de mediciones y control de vía de los ferrocarriles austríacos. Hier sehen wir einen Güterzug mit der Bezeichnung La 671 de los ferrocarriles GKB, que en su día cubrió el servicio entre Graz y Koflag, cuenta en este momento con unos muy bien llevados 128 años de edad. Es la segunda locomotora más antigua del desfile. Este modelo de 3 ejes motores pertenece a la serie 29. Está equipada con tender independiente y tracción por vapor saturado, y alcanzó una producción de 205 ejemplares. Al igual que los 2 ejemplares de 3 ejes acoplados que la siguen, la 671 posee además del interior un bastidor exterior con manivelas tipo Hall para control de vapor. Los vagones de mercancías nos permiten hacernos una idea de cómo era este material remolcado a principios de siglo. Aquí vemos la 109-109, la locomotora para rápidos que antes hemos podido admirar. Ha sido cedida para este desfile por los ferrocarriles estatales húngaros. Diese Lok war
übrigens bereits einmal ein Denkmal und musste reaktiviert werden. Und zwar genau am Bahnhof Gardoni. Auf der klassischen Südbahn-Plattensee-Strecke war sie aufgestellt als Denkmal und musste dann wieder aktiviert werden. En 1985, esta antigua locomotora de 3 ejes acoplados salió completamente restaurada de las naves de la fábrica de locomotoras de Neustadt, en Viena. La 17, perteneciente en la actualidad a los ferrocarriles Raab-Ebenfurth, con sede en Hungría, recorre también las vías austríacas. Aquí podemos apreciar con detalle su bastidor exterior. En Hungría era la locomotora característica del servicio de mercancías tanto en las líneas principales como en las secundarias. La tercera locomotora 030, procedente de la época de la monarquía austrohúngara, la 269 de la MAB, fue fabricada en 1870 por la compañía Sigl, en el barrio vienés de Neustadt, con destino a los ferrocarriles del este de Hungría. 6 años más tarde, la MAB pasó a encargarse de las vías y locomotoras de los ferrocarriles del este y a nuestra ancianita le fue asignado el número 269. Puede estar orgullosa de sus 94 años de servicio activo en los ferrocarriles húngaros. Tras pasar 20 años como pieza de museo, fue puesta en orden de marcha y hoy remolca trenes turísticos con la mayor desenvoltura. Wie gut, dass der Wind von der richtigen Seite kommt, das gibt ein schönes Bild und nebelt das Publikum dennoch nicht ein. Petrus meint's gut mit uns. Liebe Grüße nach Ungarn. Bereits im Jahre 1914 baute man futuristisch anmutende Züge und Zugskombinationen, beispielsweise das Modell 107201. Por la vía principal avanza la 107201, que cubría el trayecto Viena-Pressburg. Esta composición, surgida en el año 1913 y considerada entonces futurista y ultramoderna, se diseñó como tren rápido de cercanías entre Viena y Pressburg. La serie 1B1 son locomotoras propulsadas por motores eléctricos de corriente alterna, denominados EWP, y cuyas 8 unidades serían rebautizadas más tarde como serie 1072. La 91107 es una locomotora tender tipo 130. Procede de la fábrica Krauss, ubicada en Linz, año de fabricación 1908. Con sus coches de viajeros de 2 ejes, representó durante muchos años la imagen romántica de los ferrocarriles austríacos en las líneas secundarias. Hoy en día, esta locomotora pertenece a la empresa privada B&B, Máquinas de Vapor. Nebenbahnlinienzugsgeneration. Garnitur.
Vean qué preciosidad. Se trata de la 17C415, una máquina con bastidor exterior para trenes rápidos. A principios de siglo, este tipo de locomotoras, 220, circulaba en muchos países europeos para el transporte de viajeros en trazados llanos o de pendientes suaves. Poco reconocidos y sin embargo de gran ayuda para todos los ferroviarios, las pequeñas dresinas. El sonido de la majestuosa 33-132 llena el ambiente. De la serie 33-1 se produjeron 40 ejemplares con ejes 2-4-0. Esta serie llegó para sustituir a la 310 de insuficiente potencia en relieves accidentados. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la 33-132 se quedó junto con otras 3 locomotoras en Yugoslavia, desde donde en 1986 volvió a su país de origen, Austria. Destinada a trenes pesados de mercancías en tramos electrificados, la serie 1080 de 5 ejes fue adquirida en los años 1924-25. Esta serie, provista de bielas de acoplamiento, alcanzaba una velocidad de 50 km a la hora. Estos vagones de mercancías son característicos de la etapa anterior a 1939. La montañosa línea de Alberg se electrificó poco después de la Primera Guerra Mundial. Siguiendo un prototipo suizo, en 1920 se encargaron con destino a esta línea de montaña locomotoras del tipo 1C C1, que fueron entregadas entre 1923 y 1926. Estas largas locomotoras de extraña apariencia denominadas cocodrilos recibieron en los ferrocarriles austríacos la marcación 1089 y 1189. Aunque todas las máquinas de esta serie conseguían salvar el Alberg con cualquier tipo de carga, aquí vemos a la 1189-02, con coches que corresponden al famoso rápido internacional Alberg Express. La 1670-25 fue una de las primeras locomotoras eléctricas austríacas que alcanzó altas velocidades gracias a su tracción independiente en cada eje. La serie 1670 fue adquirida para el servicio de trenes expresos entre Innsbruck y Salzburgo hacia el final de la década de los 20 y siguió en activo en el parque ferroviario austríaco hasta hace pocos años.
Los coches que remolca la 1670 proceden del llamado Plan N28, del cual surgieron a partir de 1928 nuevos diseños de carrocería compacta y 2 o 4 ejes. Innsbruck-Salzburg, einem der ersten voll elektrifizierten Streckenabschnitte. 8 automotores de la antigua serie ET10 cubrieron desde el final de los años 20 el tráfico de cercanías entre los tramos electrificados de la región del Tirol. Los ferrocarriles austríacos asignaron posteriormente a estos vehículos el número de serie 4041. El ET10 003 ha sido restaurado en los talleres de Floridsdorf a fin de devolverle su aspecto original para estos actos conmemorativos del aniversario. Hier finden wir ein typisches Beispiel vor der wechselnden Typenbezeichnungen. Es gilt einerseits die Bezeichnung 404103, ebenso die Bezeichnung ET10003. La era de los automotores comenzó en Austria en la década de los 20, pero tras muchos vehículos experimentales no fue hasta 1933 que se consiguió la primera serie de autovías diésel aptas para el servicio. La serie fue denominada VT41. La VT4103 es el único ejemplar superviviente de sus 10 hermanos. Entrada a la 1020-47, la Cocodrilo alemana. La pesada locomotora de 6 ejes destinada al transporte de mercancías forma parte de una serie de 47 unidades, de las que parte fueron abandonadas en territorio austríaco por Alemania tras la guerra y parte construidas en talleres de Austria. La 1020-47 salió de la factoría austríaca de Floridsdorf en 1955. La impresionante locomotora eléctrica adorna el desfile con el brillo de su color verde tan típico de los años 50. Al contrario de sus hermanas del tipo E94, pertenecientes a los ferrocarriles alemanes, a esta aún le esperan en Austria varios años de servicio. Igualmente de herencia alemana, la serie 50 son locomotoras de 5 ejes acoplados y tender remolcado. Su misión era el transporte de mercancías. Hubo en funcionamiento más de 3.000 de estos ejemplares. En la Austria de la posguerra era frecuente este modelo, especialmente destinado al transporte de minerales en la región de Hiflau y Linz. Tras dejar de prestar servicio en los ferrocarriles austríacos, la 50.171 siguió trabajando para los ferrocarriles Graz-Koflag. Aún hoy continúa en activo. La locomotora mantiene todavía los grandes levantahumos tipo Wagner, pero el precalentador de la chimenea, típicamente alemán, ha desaparecido. Entre 1952 y 1955, en los talleres de la compañía Simmering Graz Poker, se construyeron los 20 ejemplares de la serie 2045 de motorización diésel eléctrica. Con motivo de esta conmemoración, la 2045-20 ha sido totalmente restaurada, recuperando su color verde de los años 50.
Dos locomotoras de vapor se acercan al mismo tiempo al cruce de las vías de estos talleres de Strashof. La más pequeña, la 392-2530, cede la preferencia, como estaba previsto, a la 78-618, locomotora tender de trenes expresos. Los 26 ejemplares de la serie 78 empezaron a circular por los raíles austríacos poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, esta serie, muy popular entre los ferroviarios gracias a su regularidad de marcha, fue modernizada. Todas las locomotoras fueron equipadas con eyectores de tipo Hiesel y levantahumos. Esta impecable 78-618 pertenece en la actualidad a la colección de la Sociedad Austríaca de la Historia Ferroviaria, OGEG. Ahora pasan frente a la caseta de enclavamiento los automotores 5145, 11 y 02, que recuerdan, con la leyenda vindabona, la conexión rápida que realizaban en su día entre Viena y Berlín Este. Hoy, estos antaño orgullosos automotores circulan casi exclusivamente por vías secundarias. Al final de los años 30 y con vistas a la futura electrificación de las líneas del este, los ferrocarriles austríacos encargaron una versión modificada de la serie alemana E18. Sin embargo, los 8 ejemplares no llegaron a incorporarse al parque ferroviario austríaco hasta la anexión por Alemania, pasando a denominarse serie E18-2. La 1018-05, expuesta hoy aquí, presta un servicio regular en los ferrocarriles austríacos. También esta locomotora debe su flamante pintura verde a estas fiestas conmemorativas. Los coches que arrastra la 1018 fueron concebidos en la misma época que la locomotora por fabricantes alemanes. Muchos de estos bonitos vagones permanecieron en Austria después de 1945. En 1958 fue inaugurado el servicio rápido Viena-Zúrich, bajo el nombre de Transalpino. Las unidades múltiples utilizadas se fabricaron a partir de la 4030 y fueron denominadas 4130. En la actualidad, el servicio transalpino lo cubre un tren con locomotora y coches modernos. Las unidades de la serie 4130 han sido relegadas a más modestas actividades en vías secundarias. Con este tren entramos en una época más reciente, la década de los 50. El progreso de la electrificación de la red ferroviaria austríaca, la necesidad de aumentar la capacidad de remolque y la exigencia de mayores velocidades forzaron a principios de los años 50 el desarrollo de una locomotora eléctrica potente. Los 20 ejemplares de la serie 1010, entregados en 1955 y provistos de 6 ejes, cumplieron ampliamente las expectativas y fueron durante muchos años los modelos más característicos de los trayectos rápidos hacia el oeste. Las locomotoras eléctricas con furgón de equipajes incorporado se desarrollaron igualmente en los años 50. En un principio habían sido ideadas para llevar trenes expresos ligeros sin coche de equipajes. Sin embargo, el concepto no llegó a cuajar y al fin todos los ejemplares de la 4061 se incorporaron a la serie 4046.
aus der Serie 4061. Una curiosa dresina cuyo aspecto recuerda a nuestro popular y minúsculo biscúter. Una gran empresa de construcción austríaca ha cedido para nuestra cabalgata este curioso convoy de obras de 2 camiones. Entre ambos se encuentra una plataforma con material de obra y una apisonadora no precisamente de última generación. La 392-2530 transporta una antigua grúa ferroviaria con su vagón correspondiente. Se trata de una locomotora tender de 4 ejes de tracción que se utilizó durante décadas en las zonas de maniobras de las estaciones austríacas. La OGEG, Sociedad Austríaca de Historia Ferroviaria, salvó del desguace a esta locomotora que data de 1927. También la 106102, una locomotora de maniobras de 4 ejes acoplados, presenta al público otra grúa ferroviaria, pero esta bastante más grande que la de la 392. 5 máquinas de este modelo iniciaron su servicio en 1926. En 1987 aún siguen en activo. En 1961, los ferrocarriles austríacos adquirieron 5 locomotoras eléctricas con transmisión hidráulica, habitualmente empleada en vehículos con motores de explosión. Se les otorgó el número de serie 1067. La 1067-003, aquí presente, desfila con un torpedo para el transporte de hierro fundido. Existen más de 100 ejemplares de la serie 2067, locomotoras de maniobras equipadas con un motor diésel de 600 caballos. Son los más potentes diésel de maniobras de los ferrocarriles austríacos. Esta locomotora de 3 ejes acoplados por bielas arrastra un vagón especial de 20 ejes para transportes pesados, al que siempre se añade otro coche destinado al personal del convoy. La serie 1064, de reciente adquisición, está representada por esta locomotora eléctrica de maniobras, equipada con la más moderna técnica de corriente trifásica. Es un buen exponente del estado actual de la técnica de locomotoras. Enganchados a esta 1064 se encuentran 2 vagones de transportes especiales para unidades de vía estrecha. Por una parte, un automotor moderno perteneciente a la serie 5090 de los ferrocarriles austríacos, y por otra, su contrapunto nostálgico, una locomotora de vapor yugoslava de la serie 83. Las condiciones meteorológicas austríacas siempre han exigido mucho de los servicios quitanieves. Esta quitanieves centrífuga a vapor, la 986-107, construida por la compañía alemana Henschel en Kassel, llegó a Austria durante la Segunda Guerra Mundial y allí se quedó, al igual que otras quitanieves de la misma serie. Hoy en día, los ferrocarriles austríacos no utilizan quitanieves centrífugas. Estos ejemplares carecían de propulsión propia, por lo que necesitaban ser impulsados, en este caso por una cocodrilo de la serie 1189. La caldera de vapor de la quitanieves únicamente acciona la hélice. En contraste con la antigua quitanieves a vapor, vemos ahora una moderna quitanieves autopropulsada por diésel, la 2180-01, que junto con otras máquinas de la misma serie presta servicio hoy día en los ferrocarriles austríacos.
Al final de este grupo, una moderna unidad autopropulsada, que se emplea en el mantenimiento de las vías y de sus líneas telefónicas, la X535. Auf jeden Fall ernst nehmen sollte, mit solchen Fahrzeugen oder überhaupt Fahrzeugen, die fahren auf freier Strecke, begegnet und damit irgendwann einmal konfrontiert. Este es un típico tren metropolitano de Viena, encabezado por la locomotora 3033, con disposición de ejes 1-3-1. Este tren para la metrópoli de la monarquía austrohúngara fue concebido y fabricado a principios de siglo. Para él, Karl Goldstorff, el famoso ingeniero austríaco, construyó las locomotoras Tender de la serie 30. Aparte de esta 3033, también se han conservado sus correspondientes coches de ejes que hoy son exhibidos ante los espectadores. Los ferrocarriles austríacos ingeniaron en el periodo entre guerras un tipo especial de trenes metropolitanos para el área de Viena, llamados Pendler. En ellos, la locomotora no se sitúa en cabeza de la composición, sino en el centro. De este modo, al contrario que en las concepciones clásicas, no era preciso cambiar la ubicación de las locomotoras en las estaciones terminales. Al servicio del Pendler estuvieron durante muchos años estos típicos vagones de la serie N28, de 2 ejes, y a partir de la posguerra, las locomotoras de la serie 1062, cuyo cometido original era el de maniobras en las estaciones. La 1062-07, con los coches de la serie N28 de 2 ejes, aunque ya equipados con ventanillas modernas, rememora aquellas extrañas composiciones. El moderno sucesor del Pendel es la unidad eléctrica 4020, destinada al transporte de cercanías en las grandes ciudades. En fuerte contraste, un antiguo cercanías de vapor construido en 1904 en las fábricas Krauss Dampftramway para el corto trayecto entre Stammersdorf y Aurtal, al norte de Viena. Este bello ejemplar se halla hoy día en servicio en la línea turística de Mariazell. Los automotores de la serie 5046 fueron en los años 50 los pioneros de los vehículos propulsados por motores diésel para el transporte de viajeros en los trayectos secundarios de los ferrocarriles austríacos. Durante los felices 20, la serie 93, que antes de la guerra se denominó 378, llegó a sustituir en las vías secundarias austríacas a los muy diversos modelos procedentes del siglo XIX. En total se construyeron 150 ejemplares de esta robusta locomotora Tender. Estos trenes, constituidos por vagones de 2 ejes, dominaron las líneas secundarias hasta el final de la era de la tracción a vapor en la década de los 70. Algunas locomotoras de esta serie 93 se encuentran distribuidas por distintos museos ferroviarios en Austria y en el extranjero. Siguiendo el ejemplo de los ferrocarriles federales alemanes, los ferrocarriles austríacos adquirieron a partir de 1964 la exitosa serie de autovías Verdingen. Construidos bajo licencia por empresas austríacas, presentan varias modificaciones. En la actualidad, la serie 5080 aún continúa en servicio en los ferrocarriles austríacos. Las locomotoras diésel más conocidas en Austria son las series 2043 y 2143, idénticas en su aspecto exterior.
se construyeron 154 ejemplares a partir de 1964. Detrás de esta 2143 podemos contemplar diversos coches con su característico color naranja. La locomotora eléctrica de 4 ejes de la serie 1045, dotada de carretón giratorio, ha cumplido en el momento del desfile 60 orgullosos años de servicio. Esta serie introdujo en Austria los principios del transporte electrificado, válidos aún hoy en día. La locomotora remolca los ya conocidos coches de la serie N28. La serie 1141 de 4 ejes fue entregada a los ferrocarriles austríacos a partir de 1955 en un total de 30 ejemplares, como una variante más ligera de la 1010. Los coches pintados en 2 colores eran la generación avanzada de unos antiguos diseños suizos. Un vehículo auxiliar con 2 pequeñas vagonetas. Veamos ahora las múltiples formas que adoptó el transporte de mercancías en los años 30. Comenzamos con la locomotora 56-3115 de la GKB, que arrastra un tren típico del periodo de entreguerras, para transporte de mercancías locales. Más de 900 ejemplares de la serie 170, que utiliza vapor saturado, fueron puestas en servicio a partir de 1897. La 56, hoy puesta al servicio de trenes discrecionales, ostenta la característica chimenea de la vieja Austria. Su finalidad era evitar que se desprendieran chispas. Tras la locomotora vemos un carruaje que acompañaba entonces a los trenes de mercancías y en el cual iba el jefe del tren. Ni el carruaje ni el jefe de tren existen ya. Los trenes de mercancías viajan hoy sin ningún personal auxiliar. Cerrando la composición, un bello vagón cervecero, vistosamente barnizado en amarillo. La serie 1245, construida a partir de 1934, representa una forma evolucionada de las ya exhibidas 1045. La 1245-523 arrastra un tren ligero de mercancías. Estos convoyes, constituidos por 2 unidades de acoplamiento corto, estaban también muy extendidos en Alemania. Con ello se pretendía dar mayor celeridad al transporte de paquetes y mercancías de tamaño reducido. Esta pesada diésel, construida en 1958 en los talleres Henschel, en Kassel, y destinada a largas distancias, remolca vagones del ejército austríaco. Destinada al trayecto entre Willendorf y Puchberg, un recorrido en rampa y alta posibilidad de nieve, Gostorf construyó antes de 1900 esta locomotora tender de 4 ejes acoplados. Diversas compañías ferroviarias austríacas comprarían luego centenares de ejemplares del modelo. Este tipo de locomotoras, primeramente denominada serie 178 y conocida más tarde como 92, rindió servicio hasta el final de la década de los 60, tanto en el transporte de trenes de mercancías como de viajeros.
El ferrocarril minero Bodenberg-Eiseners tuvo que salvar con unas pendientes de hasta 71 milésimas los desniveles más pronunciados de las 4 vías de cremallera de ancho normal del Imperio Austrohúngaro. Hasta bien entrada la década de los 70, las locomotoras de las series 97 y 197, de 3 y 6 ejes acoplados respectivamente, impulsaban y remolcaban montaña arriba los vagones cargados de minerales, en medio de estruendosos resoplidos. La 97-208 data del principio de nuestro siglo. La 197-301 salió de fábrica en 1912 y era, junto con otras 2 máquinas gemelas, la locomotora de cremallera más potente del mundo. En los años 70 se emplearon ya locomotoras con motores diésel, de tracción simplemente por adhesión. Pero ya se ha abandonado el servicio. La mayoría de las minas han sido clausuradas. La primera locomotora de la posguerra en las vías de los ferrocarriles austríacos fue la serie 1040. Su diseño está basado en la serie 1245, que ya hemos podido contemplar. Al principio esta serie 1040 se utilizó para trenes expresos de viajeros, pero hoy día acompañan principalmente a trenes rápidos de mercancías. Tras comprobar su eficacia, los ferrocarriles austríacos compraron en 1956 30 ejemplares de la serie 1110, muy parecida a la anterior, pero con diversas modificaciones. Estaba destinada a trenes de mercancías y trenes expresos de viajeros en trayectos montañosos. Con la serie 1042 comenzó en Austria la construcción de locomotoras normalizadas. Un total de 250 ejemplares de esta serie universal presta hoy sus servicios en los ferrocarriles austríacos. La 1042-44 transporta toda una carretera rodante. Procedentes de Suecia, en 1961, llegaron a Austria las locomotoras de tracción eléctrica con tiristor de la serie 1043. La primera locomotora de esta serie, la 1043-001, pasa ahora ante las gradas con un tren de vagones refrigerados. Estamos en el punto culminante del desfile, las estrellas ferroviarias actuales y las de antaño. Al principio de este grupo podemos ver al que probablemente sea el vehículo más notable de estas fiestas conmemorativas, la 310-23, locomotora de tren expreso con tracción a vapor. Esta máquina de tan elegante apariencia fue diseñada en 1911 por Goldsdorf
para los expresos de la red principal de Austria. El por entonces todavía débil bastidor superior exigió mucho talento de su experimentado constructor. Dispuso los ejes en configuración 1-3-2 y la equipó con un motor de 4 cilindros. Las enormes ruedas motrices con un diámetro de 2,10 metros y la forma cónica de la caldera suscitaron en el día de la aparición de la 310 gran expectación. Poco antes de su pase frente a las gradas, el maquinista echa un último vistazo a su máquina. En esta perspectiva podemos apreciar debajo de la caldera los protectores de los 2 cilindros internos. Un encuentro con el tren especial a Marchegg que el día del desfile aparece en compañía de la 52855. Vía libre para este expreso, característico de la monarquía austrohúngara y remolcado por una superestrella, la 310. Lentamente, las impresionantes ruedas motrices se ponen en movimiento. Al contemplar esta majestuosa máquina no podemos por menos que reconocer la maravillosa labor de restauración de los talleres Nittelfeld. El típico sonido del motor de 4 cilindros resuena en las gradas. La velocidad máxima de la 310 era de 100 km/h. El automotor rápido Árpád, procedente de Hungría, que inauguró la conexión rápida entre Viena y Budapest en un tiempo de 3 horas. En principio estaba previsto que el siguiente punto del programa fuera la locomotora 1214, de tracción vapor, destinada a trenes expresos. Sin embargo, no ha sido posible terminar a tiempo la puesta a punto de esta máquina, así que la representación de los expresos del periodo entre guerras corre a cargo de la 52 y la 1670. Los modelos de automotores de la serie VT44, hoy denominada 5044, fueron adquiridos poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario de los vehículos entregados anteriormente de motor diésel eléctrico, estos son diésel hidráulicos. La 1042-591 lleva frente a las gradas un moderno tren expreso nocturno de coches pintados en los colores actuales.
Gracias a las confortables y elegantes unidades múltiples eléctricas de la serie 4010, los ferrocarriles austríacos consiguieron una eficaz red de cercanías. Este tren es el representante del más moderno servicio internacional de viajeros, el Eurocity. Ofrece coches climatizados, vagón-restaurante y una brevísima duración de viaje. La locomotora habitual en Austria en este tipo de unidades pertenece a la serie 1044. El impresionante programa que nos han ofrecido los ferrocarriles austríacos llega a su fin con la suelta de globos desde esta composición remolcada por la Compound 1146001. El desfile ha terminado. Los ferrocarriles austríacos nos han dado todo un recital de cuidadoso amor a su patrimonio ferroviario. Ojalá cundiera este maravilloso ejemplo y pudiéramos algún día en España tener material en condiciones como para poder realizar un desfile semejante. Estamos seguros de no equivocarnos al afirmar que este sería el gran sueño de la inmensa mayoría de los aficionados españoles al ferrocarril.